Pasó toda su vida mirando a los ojos de extraños, buscando algo que ni siquiera podía describir. Una pregunta resonó en su silencio durante 20 largos años. Una pregunta sin respuesta. Una pregunta que dolió. Nunca conoció a su madre. Hasta que el destino los unió de la manera más inesperada e imposible que nadie pudiera imaginar. Esta no es la historia de un simple reencuentro. Trata de cómo un hilo invisible, tejido hace décadas, puede emerger de las sombras para coser las heridas de toda una vida, justo cuando todo parece perdido. Imagina un lugar donde los pasillos resuenan no solo con risas, sino con el silencio de preguntas sin respuesta. Lucas creció entre las coloridas pero desgastadas paredes de un orfanato que intentaba ser un hogar. Era un lugar acogedor, sí, lleno de gestos cariñosos de los cuidadores, pero también un lugar impregnado de una sensación que todos compartían, la quietud de alguien a quien le falta una parte fundamental de sí mismo. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si faltara una parte de tu propia historia, dejando un vacío que nada parece llenar. Lucas conocía esta sensación íntimamente. Su cuna había sido la misma para docenas de bebés antes que él, cada uno con su propia historia de ausencia. La cama junto a él era de Miguel, quien dibujaba madres y padres con crayones rotos. Al otro lado, Ana, que tarareaba una canción de cuna que nadie reconocía, el último recuerdo de un pasado desvanecido. Formaron una familia improvisada, unidos por el vínculo invisible de la misma pérdida fundamental. Tenía un ritual secreto, un hábito que cultivaba con una mezcla de esperanza y dolor. Cada vez que las familias visitaban el orfanato buscando a un niño al que amar, Lucas se paraba discretamente en un rincón, con sus grandes y atentos ojos escudriñando el rostro de cada mujer. No buscaba belleza ni ropa bonita. Buscaba un reflejo. ¿Tendría alguna de esas mujeres la misma peculiar forma de sonreír, tirando ligeramente de la comisura izquierda de la boca, como él? ¿Frunciría alguna de ellas de esa manera al concentrarse, creando pequeñas arrugas en la frente? Se encontraba imaginando los detalles más sutiles, el tono de su voz, el aroma de su perfume, su forma de caminar. Su vida era un ciclo de rutinas reconfortantes que enmascaraban un profundo anhelo, la escuela, donde devoraba cuentos que lo transportaban a mundos donde las familias estaban completas y los finales siempre eran felices. Los amigos del refugio, con quienes compartía sueños y miedos bajo las mantas por la noche, y la esperanza. La esperanza, terca y resiliente, era como una pequeña llama que se negaba a extinguirse, por mucho que la realidad la opusiera. Era una vida sencilla, sí, pero una vida construida sobre la base de los que hubiera pasado sí. Y los quién sabe. Y es precisamente en estos corazones, llenos de sueños silenciosos y un anhelo sin nombre, donde el destino teje sus tramas más extraordinarias. Porque lo que estaba a punto de sucederle a Lucas era algo que ni los libros más creativos de tu estantería podrían haber predicho. Pero eso es una historia para los próximos minutos. No te vayas a ninguna parte. Cumplir 18 bajo ese techo significaba una cosa: partir. Y así, Lucas se fue. Las puertas del único lugar que conocía como hogar se cerraron tras él y se encontró al borde de un océano vasto, oscuro y aterradoramente desconocido. La vida allí no era como los libros que había devorado. No había una trama clara, un héroe evidente, ninguna guía que le mostrara el camino. Era solo, él. Solo. La soledad, antes un visitante ocasional, se convirtió en su compañera de piso, su sombra constante. Le susurraba en la madrugada, mientras intentaba dormir en un apartamento diminuto y vacío. Estaba en el tazón de ramen que comía sin nadie con quien compartir el día. Estaba en el silencio ensordecedor que llenaba los fines de semana. ¿Quién aquí se ha sentido alguna vez completamente solo entre la multitud? Lucas se sentía así todos los días. La pregunta que siempre había rondado su vida ahora resonaba con una urgencia agonizante en su cabeza, cada noche, sin piedad. ¿Quién soy? Sin pasado, sin origen, sin una historia que empezara con
tienes la nariz de tu abuela, o, solías hacer esto de bebé. Era un libro con la primera página en blanco, intentando desesperadamente escribir el primer capítulo de una historia que ya debería tener cientos de páginas. El dolor de esa pregunta se volvió insoportable. Ya no era solo anhelo, era una necesidad física, una picazón en su alma que necesitaba ser calmada. Así que decidió buscar. Impulsado por un coraje nacido de la desesperación, se convirtió en detective de su propia vida. Rebuscó entre archivadores polvorientos en secretarías, donde empleados apresurados le entregaban carpetas con más palabras censuradas que información. Habló con trabajadores sociales jubilados, cuyos recuerdos eran tan borrosos como los documentos que conservaban. Cada pista era un hilo de esperanza, un nombre, una fecha, una ciudad. Pero cada hilo, al tirar de él, se rompía. Siempre terminaba en el mismo lugar, un muro infranqueable de información incompleta, burocracia y secretos. Su madre era una sombra, un fantasma que rondaba no con terror, sino con su ausencia. Un vacío que tomaba forma. La frustración inicial, esa llama de esperanza, comenzó a apagarse, reemplazada por un dolor sordo y constante. Una amarga resignación comenzó a instalarse en su corazón. Empezó a aceptar, a regañadientes, lo que siempre había temido. Tal vez algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Tal vez su pasado se hubiera perdido para siempre. Tal vez realmente era, solo Lucas. Nadie. De la nada. Y es precisamente cuando entregamos nuestros sueños a la resignación, cuando bajamos la guardia y aceptamos que la vida es así, que el destino interviene. Porque al destino no le gustan los finales predecibles. Es un autor que ama los giros dramáticos. Y para Lucas, el giro no vendría en forma de un documento perdido o un recuerdo recuperado. Llegaría de forma brutal, dolorosa y totalmente inesperada. Era un día normal, como cualquier otro. Un pequeño descuido. Una bicicleta bajando una cuesta demasiado rápido. Un coche que apareció por un punto ciego, que no lo vio. El sonido del metal retorciéndose. El choque. Y entonces, oscuridad. Despertó horas después, confundido, con un zumbido en los oídos y un dolor agudo y palpitante en el brazo que le hizo poner los ojos en blanco. El olor antiséptico del hospital le inundó la nariz. Luces fluorescentes parpadeaban en lo alto. Estaba vivo, pero herido. Y entonces el médico entró en la habitación. Su rostro era profesional, serio. Las pruebas mostraron que Lucas había perdido mucha sangre. La fractura era grave. Necesitaría cirugía. Y para eso, necesitaría sangre. Mucha sangre. El tipo de Lucas era común, pero su combinación de factores, su factor RH, era raro. Extremadamente raro. El banco de sangre del hospital tenía suministros limitados. El médico fue directo: claro, necesitamos una donación compatible. Si no encontramos una. La frase quedó flotando en el aire, amenazante. Lucas estaba asustado, dolorido, solo. En un momento de pánico puro, pensó: ¿es este el final? Después de todo, así es como voy a morir. Pero lo que no pudo imaginar, fue que ese horrible accidente, ese momento de terror absoluto, fue en realidad el primer y crucial cambio en un mecanismo cósmico que estaba a punto de encajar. Porque la desesperada necesidad de ese tipo de sangre específico era la clave. Era lo que forzaría al destino a salir de las sombras. La primera pieza del monumental rompecabezas de su vida, por fin, se movía. Y lo que sucedió después, amigos míos, es suficiente para dejarlo sin aliento. Pero esa es una historia para dentro de unos minutos. No la dejen ahí. El tiempo en el hospital es un universo aparte. Es un limbo entre la vida y la posibilidad de la muerte, donde cada segundo se prolonga por la ansiedad. Y para Lucas, atontado por los analgésicos, cada minuto era una eternidad de incertidumbre. La urgencia de la transfusión flotaba en la habitación como una espesa niebla.
Las enfermeras iban y venían a un ritmo acelerado, sus suaves pasos sobre el suelo de baldosas resonaban como el redoble de un tambor siniestro. Podía presentir, en el aire, que algo no marchaba según el protocolo. Algo era diferente. Hasta que regresó el médico, y esta vez, no estaba solo. Traía consigo a una enfermera jefe, con el rostro entre perplejidad y alerta. Las pruebas rutinarias previas a la transfusión habían revelado algo imposible. Algo que iba mucho más allá de un simple tipo de sangre. El doctor miró a Lucas con una expresión que jamás pudo descifrar. ¿Era una combinación de puro shock, curiosidad científica y un toque de pavor? ¿Qué habían descubierto? El silencio que reinó fue más aterrador que cualquier mala noticia. Los susurros en el pasillo, fuera de la puerta entreabierta, cesaron bruscamente a su paso. ¿Qué estaba pasando? La voz del doctor, cuando finalmente llegó, fue contenida, meticulosa, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Explicó que el tipo de sangre de Lucas era, de hecho, común. Pero un pequeño detalle, un marcador genético específico, una sorprendente rareza estadística en su factor RH, lo hacía único. Tan único, que funcionaba como una huella dactilar hematológica. Y ese hospital, en esa ciudad de millones de personas, solo tenía un donante compatible registrado en todo su sistema. Un único donante. Y el giro inesperado, ese que nos estremece la espalda, llegó a continuación. El médico, aún intentando procesar la información, añadió, casi como una parte, y por lo que dicen los registros, es una coincidencia enorme. Esta persona donó hace unas horas. Esta mañana. Una mujer. Una mujer que, según el sistema, nunca había donado sangre. Que se había presentado sin cita previa, impulsada por un impulso que ni ella misma podía explicarle a la recepcionista. Una intuición, había dicho. Un llamado. De repente, sintió una necesidad apremiante, un impulso incontrolable de hacerlo. Como si una voz la guiara hasta la silla de donación. El universo, amigos míos, no funciona al azar. Primero susurra. Si no escuchamos, grita. La enfermera, siguiendo el protocolo al pie de la letra, trajo la etiqueta de identificación de la bolsa de sangre que preparaban para Lucas. Era necesario cruzar los datos una última vez, una comprobación final. Y leyó el nombre en voz alta, lentamente, cada sílaba resonando en la habitación estéril como un trueno. Y cuando ese nombre, ese conjunto específico de sonidos, salió de la boca de la enfermera, el mundo de Lucas se ralentizó. Brutalmente. Se detuvo por completo. El zumbido en sus oídos desapareció. El dolor en su brazo desapareció. El sonido del hospital se silenció. Todo se volvió borroso, irrelevante. Porque ese nombre, era ese nombre. Era el nombre que había visto garabateado en una hoja amarillenta en el archivador del orfanato, la única pista que había tenido. Era el nombre tachado, pero aún visible, en su certificado de nacimiento incompleto. Era el nombre que había escrito y reescrito hasta el cansancio en las tapas de todos sus cuadernos escolares de niño, en un intento desesperado por materializar un fantasma. Era el nombre que le susurraba a su almohada en las noches más oscuras, con la ingenua esperanza de que si lo decía lo suficientemente alto, ella lo oiría mágicamente. Ese nombre era el ancla de toda su existencia no vivida. Era la clave. Y estaba allí, en esa etiqueta, ligado a la sangre que estaba a punto de fluir por sus venas. El destino había dejado de susurrar. Él había dejado de gritar. Ahora, gritaba. Gritaba, desde las montañas, desde los tejados, a través de la misma sangre que salvaría la vida de Lucas. La prueba irrefutable de que existía, de que estaba viva y de que, de una manera que desafiaba toda lógica, estaba allí, en la misma ciudad, el mismo día, respondiendo a un llamado que ni siquiera ella entendía. Y la pregunta que flotaba en el aire,
que hizo que el médico y la enfermera se miraran fijamente en absoluto silencio, era: ¿qué harías ahora? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que la persona que has buscado durante toda tu vida es la misma que, por un milagro cósmico, acaba de donar la sangre que te mantendrá con vida? La respuesta es más conmovedora y poderosa que cualquier ficción. Y te la voy a decir, justo después de esta pausa. No cuelgues, porque la parte más hermosa y escalofriante de esta historia está a punto de comenzar. ¿Qué haces cuando tienes en tus manos el número de teléfono de la persona que es, literalmente, la mitad de lo que eres? Para Lucas, esos dígitos en la pantalla no eran solo números. Eran un portal. Un portal a todo lo que alguna vez había soñado y, al mismo tiempo, a todo lo que más temía. El miedo era paralizante. ¿Y si colgaba? ¿Y si no le creía? ¿Y si no quería saber? Su corazón latía tan fuerte y rápido que temía sinceramente que se le saliera del pecho y cayera al suelo del hospital. Cada latido resonaba con la pregunta: ¿y ahora qué? El valor que necesitó para presionar el botón de marcar fue el mayor que había tenido en su vida. El mayor que podía recordar. Sonó la llamada. Una vez. 2 veces. El zumbido parecía ensordecedor en el silencio de su habitación. Y entonces, una voz. Al otro lado. Suave. Cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, pero increíblemente suave. Hola. Esa sola palabra, dicha con esa entonación, fue como un puñetazo en el estómago de Lucas. Era real. Todo era horrible y maravillosamente real. Se atragantó. Las palabras que había ensayado mentalmente durante años simplemente se evaporaron. ¿Cómo explicas una vida de ausencia en una llamada telefónica? ¿Cómo le dices creo que eres mi mamá a una desconocida? La voz volvió a sonar, un poco preocupada ahora. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Lucas forzó las palabras, con la voz quebrada, irreconocible incluso para él mismo. No podía explicar quién era. No había ninguna explicación posible que tuviera sentido. Simplemente dijo lo que su corazón le decía, que necesitaba encontrarla. Que era importante. Más importante que nada en el mundo. Y contuvo la respiración, esperando el rechazo, el corte brusco, la desconexión brusca. Pero subestimó el hilo invisible. Al otro lado de la línea, hubo una pausa. Una pausa larga y pensativa. Y entonces, la voz, todavía suave, ahora con una chispa de inexplicable curiosidad, respondió: de acuerdo. Podemos vernos. El lugar elegido fue una cafetería sencilla y acogedora. Un lugar neutral. Para Lucas, las horas previas a esa reunión fueron la espera más larga de su vida. Cada minuto era una agonía de anticipación y temor. Llegó una hora antes, eligió una mesa al fondo e intentó concentrarse en respirar. Le sudaban las manos y se le revolvía el estómago. Repasó mentalmente cada palabra, cada gesto. Y entonces, a la hora señalada, la puerta de la cafetería se abrió. Y ella entró. Y el tiempo, simplemente se detuvo. No fue una parada figurativa. Fue una sensación real, física. El ruido del lugar se desvaneció. El movimiento de la gente se ralentizó hasta un punto de indiferencia. El universo concentró toda su energía en ese único punto. Vio su mirada inquisitiva, y entonces sus ojos se encontraron. Y fue instantáneo. Ella no necesitó decir una palabra. Él no necesitó levantarse y presentarse. En los ojos del otro, en sus ojos, vieron la misma historia escrita de forma diferente. Él vio su propia curva en la sonrisa vacilante que ella le dedicó. La vio fruncir levemente el ceño, reconociéndolo, pero sin saber por qué. Al sentarse, vio su forma de sostener la taza de café, con los dedos alrededor del recipiente exactamente de la misma manera. La confirmación, esa certeza absoluta e inquebrantable que había buscado durante tanto tiempo en archivos y documentos,
llegó antes de cualquier prueba de ADN. Venía del alma. Ella estaba sentada allí, frente a él. Y ella era su madre. Ella lo miró fijamente, profundamente, como si viera un fantasma de un sueño lejano. Y entonces sus manos comenzaron a temblar. Incontrolablemente. La taza se sacudió, el café casi se derramó. La volvió a dejar en el plato, incapaz de apartar la mirada de él. Y entonces, las lágrimas. No cayeron con gritos ni sollozos. Fluyeron silenciosas, limpias, por sus mejillas, como un río de emoción contenida que finalmente se desborda tras décadas de emoción reprimida. Su labio tembló. Y cuando finalmente abrió la boca, surgió un susurro ronco, cargado de esperanza de 20 años, la pregunta que llevaba escondida en lo más profundo de su ser: ¿eres tú? ¿Mi hijo? Y entonces su historia volvió a fluir, entre lágrimas y suspiros entrecortados. Se había visto obligada a darlo en adopción siendo muy joven, una decisión que le arrebataron las crueles circunstancias de la vida y una familia que no la apoyaba. Había pasado cada uno de los últimos 20 años preguntándose dónde estaba. Si estaba vivo. Si era feliz. Si era amado. Si pensaba en ella. El arrepentimiento y la añoranza eran su sombra constante. Y ese repentino impulso de donar sangre, esa mañana en particular. No fue casualidad. No fue coincidencia. Fue instinto maternal, ese vínculo que ni el tiempo ni la distancia pueden romper, encontrando finalmente su camino. Fue el corazón de una madre, presentiendo, sabiendo inconscientemente que su hijo estaba en peligro, y guiándola a ese lugar, en ese preciso momento. La condujo allí un amor que nunca, jamás, murió. ¿Y qué pasó después de ese reconocimiento silencioso y esa pregunta que lo cambió todo? ¿Qué sucede en el corazón de dos personas cuando finalmente encuentran una parte perdida de sí mismas? La conversación que siguió es tan poderosa, tan sanadora y tan llena de emoción pura que merece ser contada con cada detalle, cada lágrima y cada sonrisa. Y compartiré contigo cada segundo sublime de este reencuentro, justo después de este breve momento. Porque lo que viene a continuación es la parte que restaurará tu fe en el amor y el destino. No te lo pierdas. Lucas no solo recibió una bolsa de sangre en ese hospital. Recibió una transfusión de identidad, de pertenencia, de historia. Cada gota que corría por sus venas era más que un líquido vital, era el símbolo de un vínculo que ni la burocracia más fría ni las décadas más largas podían romper. Salió sanado no solo del accidente, sino de una herida mucho más profunda y antigua, la herida de la ignorancia. La cirugía le reparó el brazo, pero ese encuentro reparó su alma. Ganó una nueva vida. Ganó una historia que finalmente tenía un principio, un desarrollo y, ahora, un futuro. Ganó una mirada que lo reconoció como ninguna otra mirada en el mundo podría hacerlo, una mirada que lo vio no por quien era, sino por quien siempre fue. La mirada de una madre. ¿Qué haces cuando tienes en tus manos el número de teléfono de la persona que es, literalmente, la mitad de lo que eres? Para Lucas, esos dígitos en la pantalla no eran solo números. Eran un portal. Un portal a todo lo que alguna vez había soñado y, al mismo tiempo, a todo lo que más temía. El miedo era paralizante. ¿Y si colgaba? ¿Y si no le creía? ¿Y si no quería saber? Su corazón latía tan fuerte y rápido que temía sinceramente que se le saliera del pecho y cayera al suelo del hospital. Cada latido resonaba con la pregunta, ¿y ahora qué? El valor que necesitó para presionar el botón de marcar fue el mayor que había tenido en su vida. El mayor que podía recordar. Sonó la llamada. Una vez. 2 veces. El zumbido parecía ensordecedor en el silencio de su habitación. Y entonces, una voz. Al otro lado. Suave. Cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, pero increíblemente suave. Hola. Esa sola palabra,
dicha con esa entonación, fue como un puñetazo en el estómago de Lucas. Era real. Todo era horrible y maravillosamente real. Se atragantó. Las palabras que había ensayado mentalmente durante años simplemente se evaporaron. ¿Cómo explicas una vida de ausencia en una llamada telefónica? ¿Cómo le dices creo que eres mi mamá a una desconocida? La voz volvió a sonar, un poco preocupada ahora. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Lucas forzó las palabras, con la voz quebrada, irreconocible incluso para él mismo. No podía explicar quién era. No había ninguna explicación posible que tuviera sentido. Simplemente dijo lo que su corazón le decía, que necesitaba encontrarla. Que era importante. Más importante que nada en el mundo. Y contuvo la respiración, esperando el rechazo, el corte brusco, la desconexión brusca. Pero subestimó el hilo invisible. Al otro lado de la línea, hubo una pausa. Una pausa larga y pensativa. Y entonces, la voz, todavía suave, ahora con una chispa de inexplicable curiosidad, respondió, de acuerdo. Podemos vernos. El lugar elegido fue una cafetería sencilla y acogedora. Un lugar neutral. Para Lucas, las horas previas a esa reunión fueron la espera más larga de su vida. Cada minuto era una agonía de anticipación y temor. Llegó una hora antes, eligió una mesa al fondo e intentó concentrarse en respirar. Le sudaban las manos y se le revolvía el estómago. Repasó mentalmente cada palabra, cada gesto. Y entonces, a la hora señalada, la puerta de la cafetería se abrió. Y ella entró. Y el tiempo, simplemente se detuvo. No fue una parada figurativa. Fue una sensación real, física. El ruido del lugar se desvaneció. El movimiento de la gente se ralentizó hasta un punto de indiferencia. El universo concentró toda su energía en ese único punto. Vio su mirada inquisitiva, y entonces sus ojos se encontraron. Y fue instantáneo. Ella no necesitó decir una palabra. Él no necesitó levantarse y presentarse. En los ojos del otro, en sus ojos, vieron la misma historia escrita de forma diferente. Él vio su propia curva en la sonrisa vacilante que ella le dedicó. La vio fruncir levemente el ceño, reconociéndolo, pero sin saber por qué. Al sentarse, vio su forma de sostener la taza de café, con los dedos alrededor del recipiente exactamente de la misma manera. La confirmación, esa certeza absoluta e inquebrantable que había buscado durante tanto tiempo en archivos y documentos, llegó antes de cualquier prueba de ADN. Venía del alma. Ella estaba sentada allí, frente a él. Y ella era su madre. Ella lo miró fijamente, profundamente, como si viera un fantasma de un sueño lejano. Y entonces sus manos comenzaron a temblar. Incontrolablemente. La taza se sacudió, el café casi se derramó. La volvió a dejar en el plato, incapaz de apartar la mirada de él. Y entonces, las lágrimas. No cayeron con gritos ni sollozos. Fluyeron silenciosas, limpias, por sus mejillas, como un río de emoción contenida que finalmente se desborda tras décadas de emoción reprimida. Su labio tembló. Y cuando finalmente abrió la boca, surgió un susurro ronco, cargado de esperanza de 20 años, la pregunta que llevaba escondida en lo más profundo de su ser: ¿eres tú? ¿Mi hijo? Y entonces su historia volvió a fluir, entre lágrimas y suspiros entrecortados. Se había visto obligada a darlo en adopción siendo muy joven, una decisión que le arrebataron las crueles circunstancias de la vida y una familia que no la apoyaba. Había pasado cada uno de los últimos 20 años preguntándose dónde estaba. Si estaba vivo. Si era feliz. Si era amado. Si pensaba en ella. El arrepentimiento y la añoranza eran su sombra constante. Y ese repentino impulso de donar sangre, esa mañana en particular. No fue casualidad. No fue coincidencia. Fue instinto maternal,
ese vínculo que ni el tiempo ni la distancia pueden romper, encontrando finalmente su camino. Fue el corazón de una madre, presentiendo, sabiendo inconscientemente que su hijo estaba en peligro, y guiándola a ese lugar, en ese preciso momento. La condujo allí un amor que nunca, jamás, murió. ¿Y qué pasó después de ese reconocimiento silencioso y esa pregunta que lo cambió todo? ¿Qué sucede en el corazón de dos personas cuando finalmente encuentran una parte perdida de sí mismas? La conversación que siguió es tan poderosa, tan sanadora y tan llena de emoción pura que merece ser contada con cada detalle, cada lágrima y cada sonrisa. Y compartiré contigo cada segundo sublime de este reencuentro, justo después de este breve momento. Porque lo que viene a continuación es la parte que restaurará tu fe en el amor y el destino. No te lo pierdas. Lucas no solo recibió una bolsa de sangre en ese hospital. Recibió una transfusión de identidad, de pertenencia, de historia. Cada gota que corría por sus venas era más que un líquido vital, era el símbolo de un vínculo que ni la burocracia más fría ni las décadas más largas podían romper. Salió sanado no solo del accidente, sino de una herida mucho más profunda y antigua, la herida de la ignorancia. La cirugía le reparó el brazo, pero ese encuentro reparó su alma. Ganó una nueva vida. Ganó una historia que finalmente tenía un principio, un desarrollo y, ahora, un futuro. Ganó una mirada que lo reconoció como ninguna otra mirada en el mundo podría hacerlo, una mirada que lo vio no por quien era, sino por quien siempre fue. La mirada de una madre.